Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio. Buenos días. Tenemos aquí a tres invitados de lujo, que es lo que se suele decir. Vamos a debatir sobre el aborto y bueno, creo que va a dar bastante de sí. Quería presentar a los contertulios de hoy. Tenemos aquí a un representante de la derecha antigua, de la derecha verdadera. José Augusto Domínguez, abogado. Buenos días. Gracias, Gustavo, por invitarme. Tenemos aquí a Eladio García, biólogo, miembro del Cuarteto de Capella. Una gran persona que nos va a traer aquí un punto de vista bastante más científico en la medida de lo posible, creo. Muchas gracias por invitarme también. El placer es nuestro. Y aquí a José Luis Ricón, creo que no hace falta presentaciones. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Gustavo. Bueno, pues vamos a comenzar y a plantear un poco el tema del debate. Vamos a hablar sobre el aborto. En principio, se puede decir, vamos a estar o en contra o a favor del aborto. ¿En qué plazo? ¿Un plazo largo, un plazo corto? ¿Es el feto una persona, no es una persona? ¿Las leyes se están imponiendo desde cierta izquierda para, digamos, ir en contra del derecho a la vida? ¿Existe el derecho a la vida? No sé, damos tu primera impresión, José Augusto. ¿A ti qué te parece? ¿Nos está dominando los judíos desde algún lado del planeta? Bueno, yo quisiera decir desde el principio que estoy radicalmente en contra del aborto y lo que vamos a intentar aquí intentar explicar es que es desde una perspectiva además liberal, desde una concepción de derechos individuales y de una sociedad organizada en torno a los mismos. Si quieres, bueno, luego podemos... Sí, pero solamente yo que conozco un poco tu posición, pues creo que es defender el derecho a la vida desde el minuto cero. Sí, desde la concepción, desde el momento en el que el espermatozoide fecunda al óvulo, existe el ser humano, existe también la persona y existe una responsabilidad de los progenitores hacia ese ser humano y hacia esa persona. Muy bien. ¿Tu posición, Eladio? Bueno, en principio mi posición es un poco distinta. Yo no estoy ni a favor ni en contra del aborto, depende. No creo que sea una cuestión de blanco o negro. Es bastante compleja. Entonces, bueno, lo que voy a intentar defender aquí pues es eso. ¿Por qué? Porque es compleja. A mí me parece que todos los desarrollos que en esta cuestión, todos los grupos que defienden el aborto o que lo intentan negar, parten de un planteamiento erróneo. Se equivocan a la hora de, ya no a la hora de responderse, sino a la hora de hacerse la pregunta en relación al aborto. Entonces, bueno, esto es lo que quiero decir más adelante, pues ya veremos por qué digo esto. Ahora no voy a entrar mucho en... ¿Te guardas tus...? No, me lo guardo, ¿no? Muy bien. Bueno, mi posición al respecto, o sea, yo coincido con Eladio en que el aborto es un tema complejo, la verdad. Y no solo desde el punto de vista ya del liberalismo, sino incluso filosóficamente en general, ¿no? En el aborto toca cuestiones tan centrales como son los derechos, los individuos, qué es una persona, qué es un ser humano, etc. Y entonces yo un poco intento analizar la cuestión partiendo del argumento, digamos, el argumento central en este debate, el argumento que suele dar en contra del aborto suele ser en 3 puntos, ¿no? Punto número 1 sería, en principio no está permitido matar personas. Punto 2, el feto es una persona. Punto 3, por tanto, no se puede abortar porque sería matar a una persona. Entonces, el punto que necesariamente si alguien se opone al aborto, si alguien está a favor del aborto, tendría que criticar uno de estos puntos y en mi caso critico el punto número 2. Me gustaría entonces, que ya plantearé después, diferenciar entre lo que sería persona y ser humano para plantear esa distinción. Entonces, al final, la conclusión a la que llego es que el aborto sería permisible al menos hasta un cierto punto del embarazo. No es un punto es un punto en parte elegido por convención, pero sí tiene una fundamentación filosófica detrás que luego ya tendremos ocasión de discutir. Luego intentaré también sacar unos argumentos. Desde aquí, si lo está viendo Lorella, que no ha podido venir, era una persona que habíamos invitado y que, bueno, por distintos problemas de salud no... y va a defender ciertas posiciones bastante más sociológicas, ¿no? O de tinte sociológico, bueno, es que hay cierto... no se permite el aborto porque es cierta, digamos, hay ciertas ideas que están impuestas en la sociedad de... capitalistas, ¿no? Supongo, en algún punto de
tiene que haber un ejército de reserva, porque así los pobres tienen menor calidad de vida y tal. Eso igual también lo tocaremos al final, porque sé que no son argumentos que entre vosotros no tocaríais, porque sois así de capitalistas. En fin, bueno, ¿quieres comenzar a desarrollar tu punto, José Augusto? Sí, bueno, el primer punto, y bueno, además teniendo aquí un biólogo será interesante discutirlo, a ver si está de acuerdo, es en qué momento surge el ser humano y bueno, en ese sentido sí me parece muy claro que con la fecundación el cigoto que surge tiene ya los 46 cromosomas definitorios del ser humano, es un individuo único que no ha existido nunca ni volverá a existir ningún otro individuo igual, y por tanto me cuesta negar que sea un ser vivo lo primero, porque no es un ser muerto, es un ser vivo, y negar que sea de la especie Homo sapiens. Y bueno, yo creo que ya a partir de ahí, bueno, lo de pasar al siguiente punto de si es persona lo podemos dejar para más adelante, pero bueno, no sé si estamos de acuerdo en que es un ser humano. Y en principio yo quería decir un poco lo que he indicado en la introducción. Yo creo que se comete un error de base a la hora de plantearse el aborto. Hay determinados grupos, determinados lobbies, grupos de presión que se equivocan ya no a la hora de responderse, sino a la hora de hacerse la pregunta. Y ahí podríamos diferenciar dos grupos. Por un lado están las feministas, que bueno, se plantean la pregunta de ¿la mujer tiene derechos absolutos? Y desde el momento en el que se contestan que sí, pues entonces ya ahí se acabó toda la historia, tienen derecho a abortar. Y es curioso que ese argumento es el mismo de tienen el derecho a la propiedad de su propio cuerpo, pero eso es efectivamente. El segundo grupo son determinados robardianos radicales que dicen los individuos tienen derechos, sí, tienen derechos absolutos, la propiedad privada es un derecho absoluto, la mujer, ya no como mujer, sino como individuo, tiene derecho a hacer lo que le dé la gana con su cuerpo y con todo lo que lleva dentro de su cuerpo, y entonces ya tanto las feministas como los robardianos ya no se preguntan algo esencial, que es ¿el feto es un ser vivo? ¿El feto no es un ser vivo? ¿A partir de qué momento es un ser vivo? ¿Cuándo todavía no es un ser vivo? O sea, un ser vivo, me refiero a un ser humano, no a un ser vivo en general, sino a un ser humano. Y entonces, al no hacerse la pregunta, ya pues lo derivan todo hacia el derecho absoluto que tienen tanto las mujeres como los individuos, y a partir de ahí, pues ya Rothbard dice que lo que tienen ahí dentro de las mujeres es un parásito y la mujer puede hacer lo que le da la gana con eso. Rothbard es demencial, sí. Sí. La verdad que yo con Rothbard coincido en muchas cosas, en conceptos fundamentales, digamos en las leyes del cosmos, en lo que plantea cuando habla de principios básicos. Pero a la hora de tratar algunos temas sociológicos, pues me parece que por ahí, desde mi punto de vista, desfasa bastante cuando tiene en consideración ese principio absoluto de la propiedad. La propiedad privada es un principio bastante esencial, pero también es ambiguo, porque bueno, tenemos derecho a hacer lo que queramos, en realidad no tenemos derecho a hacer lo que queramos. El derecho fundamental es la vida de las personas, la vida de los individuos. Si nosotros queremos hacer algo y vamos en contra de ese principio fundamental que es la vida, pues tampoco tenemos derecho. Entonces, pues ahí yo creo que cuando tratamos los derechos absolutos en el sentido rothbardiano, pues cometemos ese error. Bueno, yo aquí tengo que estar de acuerdo con José Augusto hasta cierto punto, en que o sea, yo creo que es muy evidente y difícil de negar que, por ejemplo, el feto al menos sí es un ser humano y sí es un ser vivo. Gente que podría disputar y decir aquello de no, es que realmente no es autónomo porque depende de la madre y tal. No estoy del todo seguro de si eso funciona, y yo creo que yo sí acepto que es un ser humano. Para el caso de, por ejemplo, lo que puede ser el cigoto o la mórula, no está tan claro porque no hay, digamos, no están los caracteres morfológicos del ser humano, no hay órganos diferenciados, no están, digamos, las partes que componen el ser humano, pero la carga genética sí está ahí, o sea, y realmente si entendemos el ser humano como cosa que empieza desde ahí, se desarrolla y luego termina muriendo, pues sería tan ser humano como cualquier otra persona, de modo que ahí sí que coincido en ese sentido. Acepto plenamente que, o sea, o al menos incluso efectos argumentativos, sino que es un ser humano desde el principio hasta el final. Sí, bueno, entonces estando de acuerdo en este principio ya tenemos bastante ganado. De que hay que considerar qué es la vida. Claro. Sí, bueno, y lo que comentabas, por ejemplo... Sí, pero bueno, que tendrías que decir que es la vida, a partir de ahí, realmente esa vida hay que defenderla o no. Claro, ese sería el siguiente paso.
Sí, el siguiente paso que yo daría es reconociendo... que está vivo, creo Claro. que es algo Sí, sí. obvio. Claro, ¿no? bueno, Tampoco sí. es un- Sí, bueno, está vivo, pero quiero decir, es un ser humano Claro, porque también sí. está vivo una bacteria y utilizamos antibióticos para combatirlas. Quiero decir, es un ser humano, La verdad es que este debate toca al final la cuestión más profunda de todo, incluso la ética, que es qué debe ser protegido, qué es lo que merece Claro, Sí, bueno, ese nuestra sería el atención. siguiente paso, pero lo de que es un ser humano, claro, también es que es como de locos ponerlo en cuestión, porque si es un ser vivo, ¿de qué especie es si no es ser humano, ¿no? O sea, ya cuestionar eso, como si se cuestiona, es bastante extraño. Y bueno, el siguiente punto sería pasar a si es un ser humano, pues ver si es persona o no. Y yo lo que defendería es que también desde el momento cero es ya una persona con el derecho fundamental que todos tenemos, que es el derecho a la vida. Y aquí el problema es que se confunde y se mezcla que por no tener todos los derechos ya se le niega el derecho a la vida, pero sí tiene el derecho a la vida, el derecho negativo a no ser agredido. Y luego es verdad que no tiene los derechos que puede tener un adulto, es la clásica diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. Eso se va adquiriendo pues, según uno va tomando responsabilidad sobre sus actos. Hay derechos que vas adquiriendo en diferentes fases de tu vida, pero el derecho inicial a no ser agredido está desde el primer momento. O sea, sería arbitrario establecer cualquier otro punto. Y además, ¿quién lo establece? O sea, dejar esto además en manos del legislador, del político, pues bueno. Entonces, la sociedad organizada, a partir de la concepción de que la persona tiene derecho a no ser agredida desde el minuto uno, yo creo que es lo más razonable desde el liberalismo. Vale, aquí yo diría, o sea, justamente este es el tema, el nudo gordiano de este debate, el sobre persona. Yo mantengo la opinión de que automáticamente un ser humano no es a priori una persona, se suelen coincidir y por eso solemos hablar indistintamente de seres humanos o de personas, pero en mi opinión ser humano es un concepto biológico, tener una cierta cara genética, y persona es un concepto filosófico o ético, o hasta cierto punto también jurídico después. Y persona hace referencia a ciertas capacidades que alguien puede tener, ¿no? Por eso podríamos hablar hipotéticamente, si algún día nos encontrásemos algunos aliens que pudiesen pensar, sentir, tener experiencias y demás, que también serían personas, pero serían personas no humanas. Entonces, ¿qué sería una persona? Pues ciertas capacidades como, por ejemplo, poder, como mínimo, para ser una persona, porque hay mucho debate en filosofía sobre esto, mínimo, cierta capacidad para tener actividad cerebral estructurada en el cerebro. Si no hay eso presente, entonces todas las personas que conocemos, que estos son seres humanos, requieren un sustrato biológico que es un cerebro, y si no está presente esa actividad, pues es imposible que no haya ni deseos, ni preferencias, ni pensamientos, memorias, sentimientos. Los animales que puedan razonar y que puedan comunicarse, relativamente hay algunos, ¿no? Que Sí, pueden... ese es otro debate bastante. Sí, pero son grados. Interesante decirlo. La conciencia y la capacidad de persona puede ir con grados. Es decir, creo que es difícil negar que no es lo mismo, por ejemplo, matar una persona que matar una vaca, o matar una vaca que matar un 100 pies. Es decir, que hay una cierta escala ahí, o digamos entre lo que sería una piedra, que sería la ausencia de persona, y lo que es la culmine. Sí, pero que no es por el hecho, o sea, yo no sé hasta qué punto es por el hecho de que ese objeto sea más o menos listo, más pueda comunicar No, con bueno. o simplemente porque te reconozca como parte de una especie. No, bueno, lo de la especie yo no lo debería decir aquí. Aquí pongo un ejemplo un tanto, o sea, es un tanto rebuscado, pero creo que es necesario aquí. Y es el ejemplo de gente, por ejemplo, que nace sin neocórtex, o sea, lo que tienes es un cuerpo con un tronco encefálico que es capaz de respirar, igual si le pones algo a la boca de comer, pero no piensan, o sea, no se comunican, no expresan, no aprenden. Y ahí tienes seres humanos que no son personas, que los tienes toda su vida en la cama, crecen y mueren y nunca llegan a experimentar nada. Es decir, ¿esos tendrían derechos? Pues en mi opinión no, es decir, podríamos protegerlos porque igual si les dañarías efectivamente a la gente que sí los quiere, pero no tendrían derechos, digamos, per se, como si los tendría una persona. O sea, que si en general esos entes no los quiere nadie, digamos. Sí, efectivamente, es decir, no habría un gran problema en dejarlos morir en ese sentido. Yo quiero incidir un poco en eso. Partimos de la base entonces de que estamos de acuerdo en que la pregunta fundamental es saber qué es un ser humano. En lo que disentimos un poco es en esa definición. En principio tú has empezado hablando, un ser humano se debe considerar desde el momento en el que se produce la concepción, ya tiene 46 cromosomas y eso es un ser humano. Ahí yo creo que nos olvidamos, y entrando un poco a lo que dices tú, de que en la definición de ser humano tenemos que plantearnos una cosa, que es que nosotros tenemos dos reservorios de información. Por un lado están los genes
y por otro lado está el cerebro. El cerebro también es un reservorio de información, quizás bastante más importante que los genes, porque es lo que nos define como seres humanos. En realidad, todas las especies, todos los animales, todas las plantas tienen genes, algunos incluso tienen 46 cromosomas. Efectivamente, nosotros tenemos una carga genética particular, pero el otro reservorio de información, que es algo que casi cualitativamente no tienen las demás especies, que es que tenemos un neocortes. Nosotros tenemos que entender que en el proceso de gestación las neuronas empiezan a multiplicarse, durante el primer mes casi no se multiplican, y en la tercera semana, cuarta semana empiezan a multiplicarse, creo que a una razón de 250.000 por minuto. Entonces, el primer mes básicamente no tenemos cerebro, ni siquiera tenemos neuronas, porque se empiezan a multiplicar en ese momento. Pero es que después, cuando no es hasta el sexto mes y el séptimo mes, cuando ya tenemos un cerebro completamente formado, los surcos neuronales, el neocortes, que es lo que nos define como seres humanos, surge o se desarrolla a partir del sexto mes, que es cuando ya empiezan a salir algunas funciones cerebrales particulares y características, como es las fases del sueño, algunos rasgos del feto que ya pueden hacer intuir que ahí está funcionando algo importante. Entonces, pues, a ver, yo no pondría el límite en el sexto mes, porque yo creo que hay que ser bastante precavido en esto, porque estamos jugando con una vida y hay que ser, si acaso, hay que curarse en salud y ponerlo bastante, pero desde luego yo considero que el primer mes, incluso bien entrado el segundo, pues ahí podríamos considerar que todavía no es un ser humano que pueda ser defendido absolutamente. No es una persona en ese sentido, que aún no es... Claro, ser humano sí, o sea, ser humano no es persona, que que aún no se ha formado la persona, digamos. Porque si no es ser humano, ¿qué es? Tampoco sé muy bien qué diferencias utilizáis para distinguir ser humano y persona. Bueno, ser humano sería una cuestión más biológica. Y ser humano y persona más filosófica. Sí. Pero básicamente es eso, o sea que... O sea, yo creo de derechos, o sea, la diferencia claro, sería... Yo creo que es muy importante porque eso, ¿no? Siempre los antiabortistas defienden el momento de la concepción, ese momento en el que hay que considerar que ya es un ser humano y una persona con todos sus atributos, pero se olvidan de esa carga neuronal, porque no solo existe la carga genética, nosotros somos lo que he dicho, dos tipos de reservorios, uno genético y otro cerebral. Y el segundo es más importante, si cabe, que el primero, porque es lo que nos identifica. Pero ¿serías capaz de establecer un fotograma anterior en ese momento que tú dices, que has hablado de claro, es que es un continuo. O sea, claro, efectivamente, no, y a eso voy. O sea, es muy importante decir esto también porque el desarrollo embrionario no es, como lo que decía al principio de la charla, no es blanco o negro, no es una polémica que se pueda zanjar de esta manera. O sea, es un proceso continuo y, claro, tenemos que fijar un límite, y ese límite no quiere decir que antes de ese límite ya debamos considerarlo persona y después no, quiere decir que tenemos que considerar algún límite, pero tenemos que ser bastante precavidos a la hora de tener en cuenta ese límite, pero no identificar lo que hay antes como persona y lo que hay después como no. Sobre esto yo quería apuntar algo que ha dicho José Augusto y suele salir mucho en estos debates, y es el hecho de que, o sea, efectivamente, decir, el aborto está el día 14 y una media hora y sí, y después no. Dice, ¿por qué? ¿Qué tiene especial este día 14? Pues efectivamente, creo que compete responderlo. Y aquí yo creo que la función de la ética o de los razonamientos filosóficos es un poco fijar unos principios que enmarquen un poco lo que es el debate. Pero para luego bajar a la realidad y, digamos, poner, por ejemplo, un día, otro, pasa lo mismo con las multas, digamos, porque aunque deduzcamos de la razón pura o como queramos que matar está mal, o que robar está mal, ¿cómo colocamos una multa disuasoria o no la colocamos? Y en plan, eso es algo que un poco espontáneamente un sistema jurídico debe descubrirlo. Entonces, con el tema del aborto, filosóficamente podemos decir, el punto exacto donde ocurre es cuando surge la capacidad neural estructurada o avanzada. La cuestión es cuándo, en plano filosófico, la cuestión es, digamos, en el mundo real donde vivimos, ¿cuándo ocurre eso? No ocurre siempre a la vez. Es decir, y sin embargo, no podemos estar haciendo en plan, yendo a todas las mujeres a ver cuándo ocurre. Por eso el derecho lo que hace es discretizar la ética, poner un punto de corte, y la cuestión es dónde ponemos ese punto de corte. No, y claro, ahí entraría... Si es arbitrario, ¿no? Has dicho que solo tiene que descubrir la ley y tal, pero en cada intento de descubrimiento hay alguien que lo está decidiendo, entonces... Sí, claro. No, pero eso, un sistema legal en un punto en concreto, pues seguramente tendrá leyes que no sean justas. La cuestión es que a largo plazo se vaya ajustando. Es decir, imaginemos que inicialmente decimos, bueno, pues según lo que nos dice la embriología, esta actividad cerebral avanzada ocurre, por ejemplo, en la semana 28 y por tanto a partir de ahí tal.
y se pone ahí más o menos ahí el punto de corte, vale. Y luego descubrimos que no, que realmente aparece la semana 13, pues entonces habría que correr hacia atrás esa fecha. Entonces, David Boone, por ejemplo, un filósofo americano, él, cuando hizo un libro en defensa del aborto, cuando revisó la literatura médica al respecto, él colocaba este punto de corte en la semana 23-24, creo recordar, o sea, una semana relativamente tardía, y ya después de cuando ocurren el 99% de los abortos. Por lo tanto, él decía que no justifica todo el aborto, pero sí, gran parte sí que estarían justificados. A partir de ahí ya sería básicamente matar a una persona como tal. Claro, aunque es un proceso continuo y nunca vamos a poder poner un límite exacto, lo que sí está claro es que, o desde mi punto de vista está claro, es que sí es un proceso continuo, pero sí los primeros días, incluso las primeras semanas, sí que podemos tener claro que eso no es, ese individuo no es objeto de derecho. Siempre probabilidad de persona 0, al final probabilidad de persona 1, y entre medias, ¿qué pasa? Eso claro, claro. Entre medias, el problema está en el medio, pero en los extremos está bastante claro. Las primeras semanas no se considera objeto de derecho y las últimas semanas sí. Y lo que sí sabemos es que no ocurre de repente, se llega a un punto exacto y concreto y tal, y de repente ya pasa. Claro, efectivamente. Eso es lo que se llama generación espontánea. En la vida cuando surge no surge por generación espontánea, es un proceso. Pues en el desarrollo embrionario es otro proceso. No hay generación espontánea. Esas teorías son muy místicas. Las teorías que dicen que aquí es vida y aquí no es vida son completamente místicas y no son racionales ni científicas. Yo creo que, o sea, lo que sí se va adquiriendo y lo que sí es progresivo y a lo largo de la vida, en distintas fases, es adquirir pues, derechos como la capacidad de obrar, de poder firmar un contrato, el ser responsable. Eso sí podríamos decir que es gradual, pero vuelvo a lo de antes. Si cualquier otro punto que no sea el inicio de la vida para establecer si esa vida tiene derecho a no ser agredida y no ser segada, es que es arbitrario, es dejarlo en manos de políticos. Y luego, por ejemplo, por tocar otro asunto, aunque llevándolo un poco a la exageración, que habéis estado hablando del cerebro, si no entiendo mal, el cerebro luego hasta los 16 años más o menos, desde el nacimiento, hasta se triplica su tamaño, me parece, o incluso los primeros meses o hasta los primeros años no está del todo asentado. O sea, que también son cuestiones, claro, es que alguien podría decir pues hasta los 2 años. Cierto, o sea, por eso no he argumentado que en plan que la persona completa esté ahí. He dicho como mínimo la persona tiene eso. Nunca está la persona completa. En plan, el margen de seguridad máximo es las condiciones mínimas de persona que las tenemos ahí. Es que si os dais cuenta, es que habláis, claro, de grados, de que comienza la vida y se va desarrollando esa capacidad que decís neuronal. Pero claro, es que, no sé, el establecer ese punto concreto. Pero entonces, ¿cuándo defiendes la vida? O sea, por mucho... No estamos estableciendo un punto concreto. Claro, pero entonces... pero creo que lo que está diciendo él es que si una persona a lo largo de su vida se va desarrollando, ¿por qué quieres defender la vida en este punto, digamos, que tú dices que ya es una persona y tal? Pero... ¿y por qué no más adelante? Si esta condición aún no es ni de lejos la O sea, como mucho poder escoger toda la ciencia al respecto y hacer un razonamiento probabilístico de dónde es mejor colocarlo. No puedes... Claro, es ingeniería social, eso casi. No, o sea, pero precisamente... El derecho debe responder a principios y a consecuencias. O sea, y por eso no se puede deducir desde la razón pura. O sea, tienes que tener en cuenta lo que ocurre en el mundo real e ir adaptándolo. Claro, tú nos achacas que nosotros queremos establecer un punto concreto, y cuando yo creo que tu argumentación es la que quiere realmente establecer un punto concreto, que es el origen, el momento de la concepción. Nosotros estamos planteando otras... Más bien creo que sería como un margen de seguridad absoluto. Claro, también un principio de precaución. Claro, o sea, sí, hombre. Claro, estamos hablando de lo más grave que hay, ¿no? Que, o sea, no se me ocurre nada más grave que acabar con una vida. Y bueno, pues, ¿qué menos por qué conceder, en caso de duda, esas 2 semanas o esos 14 días, pues bueno, seamos precavidos? ¿Por qué no garantizar que 2 personas que se conocen puedan tener relaciones para tener un hijo concreto y el día de mañana eso sea también una vida? Porque si planteas justo en el momento de la concepción, ¿por qué no irte más atrás y decir, joder, pues esta relación peligra? Estos podían ser padres, podrían tener un hijo completamente sano, y de repente rompen y ya no... porque es por los... No, sí que volveríamos a la carga genética, o sea, ya estará yo aquí en el debate del aborto suele hablarse de en plan de provida y proelección, pero yo aquí creo que el debate no es estar a favor o en contra de la vida, no creo que nadie esté en contra de la vida de forma profunda, sino más bien... Habrá gente. Bueno, habrá gente, lógicamente, pero sino más bien...
si giramos bien sobre las personas, es decir, una lechuga también está viva, es una forma de vida la lechuga, pero no es una persona, es decir, en ese sentido lo que protegemos no es la vida, sino son las personas, y por eso sacamos el argumento el del... siguiente paso. De todas maneras, es que, o sea, esos 46 cromosomas que existen en el momento de la concepción no van a ser, no es algo definitivo, no es una información definitiva. La influencia a la que se ve sometido el feto y esos cromosomas en el proceso de gestación es bestial. O sea, esos genes van a cambiar, van a modificarse, la mayor parte del genoma está constituido. Lo que antes consideraban que era basura, ahora saben que son genes que se dedican a la regulación de otros genes, que tienen influencias del exterior muy importantes, y al final eso es lo que va a desarrollar un individuo, y va a ser no la carga genética inicial, sino todo lo que va a sufrir, y las influencias externas también que va a sufrir esa carga. Sí, pero bueno, o sea, eso es evidente, claro, en ese continuo del que hablábamos, pues la diferencia entre el cigoto y el feto de 9 meses es abismal, pero como lo es, y a nadie se le ocurriría defender que se puede acabar con esa vida, un recién nacido de un anciano, o sea que la diferencia es también abismal. Lo que está claro es que... O sea, que diferencias, claro, es que el proceso de la vida es en el caso de que tengas, por ejemplo, un tipo de embarazo que esté mal, que tenga mucho peligro para la madre y tal, ¿tú qué dirías? Que bueno, eso ya sería otro tema. Sí, podemos... Podemos sacar los argumentos de los casos raros, específicos. No digo porque... Sí, no, podemos hablar de eso, o sea, que ya pasamos a esas cuestiones. Bueno, ahí también yo lo que diría es que siendo el aborto la medida más extrema, que es acabar con una vida, en caso de peligro de la madre, lo que diría es que cualquier medio que tome para, o sea, si lo que tiene es una enfermedad, pues para curar su enfermedad, que pueda acabar con la vida del feto, bueno, pues es un daño colateral, pero que no estaba... que no se estaba buscando el aborto con eso, o sea, eso sí podría ser lícito, claro, defender tu vida, pero si colateralmente acabas con la del feto, pues bueno, ahí nada habría que reprochar. Sí, hay aquí digamos, la doctrina del doble efecto de que sí está permitido digamos, hacer un daño si el objetivo no es el daño sino otra cosa y el daño es el efecto colateral, y no estaría permitido hacer directamente un daño con el objetivo de... Sí. Ahí sería el punto en el que yo defendería. Lo que está claro es que tu postura no se va a equivocar nunca, evidentemente. O sea, ahí tú siempre, si eso es una forma de vida y un ser humano desde el momento de la concepción, pues ahí nosotros nos vamos a equivocar y tú no te vas a equivocar. Bueno, claro, es algo que tenemos que reconocer nosotros. Es algo que tenemos que reconocer, efectivamente. Una política de protección del feto desde el instante cero nunca matará a una persona, mientras que una postura como la nuestra sí va a ocurrirá que en algún momento, si el límite en algún momento está puesto en la semana 23 o 16, en ese momento se producirá en algún momento del tiempo un aborto de un feto que sí sea una persona. Lo que pasa es que son situaciones muy complejas, ya no solo el desarrollo embrionario, sino la situación de la madre, que también tiene sus derechos, y que en el fondo, si eso estamos obligándola desde el momento de la concepción a tener un hijo, estamos cambiándola completamente su vida. El resto de su vida va a tener que dedicarse a su hijo, y a lo mejor si tiene otro plan de vida, pues lo estamos cambiando y la estamos obligando, la imponemos una obligación absoluta, o sea, de toda su vida. Bueno, luego tendrías argumentos pro vida que dirían, vamos a intentar que haya mecanismos sociales para que las Sí, pero incluso antes de... Sí, o sea, pero ese sería yo creo el tercer punto, habíamos hablado de si es ser humano o no, siendo ser humano, si es persona o no, y el tercer punto sería la responsabilidad de los padres hacia, o sea, de un acto responsable hacia esa vida. Claro, es que ahí hablar a veces es que imponer a la madre, bueno, es que somos, además los liberales defendemos eso, somos responsables de nuestros actos. Y claro, de un acto sexual, aunque la intención no fuera procrear a nadie, hay que asumir que cabe esa posibilidad por muchas precauciones que se puedan tomar, y entonces, claro, pues es que ahí no es ninguna imposición, es que tú has generado a un ser humano indefenso además, y que tienes la obligación de procurar que sea viable y llegue a nacer, y esa persona el derecho a que no sea su vida cortada por ese es el gran problema que tiene, por ejemplo, Rothbard, que Rothbard te diría que si coges un niño y lo llevas al mar y lo dejas ahí y luego te vas, pues no hay problema, pero el caso es que tú lo has puesto en esa situación, y por lo tanto tú eres responsable de eso. Es decir, tanto si reconocemos que la persona empieza en un momento, como si reconocemos que empieza en el momento cero, como reconoces,
es evidente que una vez que empieza la persona, los padres han puesto a una persona en el mundo en situación que no puede subsistir sin ellos, sino que se han generado esa obligación sabiendo lo que iba a ocurrir. Sí, es que lo de Robert es brutal, porque ya ni siquiera cuando un niño nace y tiene unos meses, No, o sí, sí, tiene un niño tiene derecho a la vida en el sentido pleno. Pero, vamos, yo tenía la impresión de que alguien defendería a Rothbard en esta mesa. En este punto no, en este Pobre punto no. Rothbard. Me refiero por los que nos estén viendo que... Yo le defiendo en cuanto a sus teorías sobre los axiomas, ahí le defiendo pero su radicalismo axiomático, se lo defiendo. Ahora bien, temas sociales no. Ética de Rothbard no. Ética de Rothbard no. Y luego hay un punto que de los polémicos es el del cuando hay una colisión entre la vida de la madre y la del feto, y otro punto clásico es el de la violación, ¿no? Sí. Pues yo incluso ahí, que se suele decir, bueno, excepto la violación, porque claro, ahí ya no hay un acto voluntario por parte de la madre, sino que eso sí que ha sido impuesto, pero incluso ahí, pensando estos días, se me ocurrió un argumento, y imaginemos que el embarazo, en vez de ser 9 meses y muy costoso a todos los niveles, bueno, fuese así la vida, porque fuese de unas horas. Claro, ahí ya desaparecería ese argumento, por decir, bueno, pues por unas horas me aguanto y no corto una vida, ¿no? O sea, que entonces el argumento es muy utilitarista, lo de que una mujer debe prevalecer el no sufrir costes durante 9 meses, porque si lo reducimos a que si fueran unos minutos, pues seguramente nadie se plantearía no tenerlo, porque por unos minutos me quedo embarazada, doy a luz y no he cortado una vida, ¿no? O sea, Digamos, la molestia y pongamos, por ejemplo, que continuando con tu argumento, después del parto, supongamos que hubiese una asociación que recogiera a los bebés recién nacidos, y de forma que la madre en plan lo tiene y ya está. Si asumes también que la concepción que el parto no es particularmente doloroso y demás, en ese ejemplo concreto yo vería que incluso con violación sí habría que permitir ese nacimiento. Es decir, yo por ejemplo, para el caso real, que son 9 meses aproximadamente, yo lo que digo es que si ya han pasado, por ejemplo, 7 meses, o sea, si se ha producido una violación y han pasado, por ejemplo, 7 meses y luego la madre quiere abortar porque dice, no, es que me violaron, y digo, pero ya ha pasado el criterio de que ella es una persona en ese punto, entonces sí, te han violado, pero has tenido 7 meses, ya es una persona y por tanto deberías tenerlo. Es decir, ya no puedes alegar que es porque te han violado y tú no preveías. Tienen los casos de las mujeres que no se dan cuenta de que están embarazadas hasta muy avanzada el embarazo. Vale, ahí se podría argumentar, pero generalmente sí que se sabe. Es que todos esos argumentos que giran en torno a la violación o en torno a las enfermedades que pueda tener el feto, a mí me parecen secundarios, porque lo principal es determinar si eso tiene derecho a la vida o no. Si tiene derecho, da igual que haya sido violado, da igual que tenga síndrome de Down, da igual cualquier cosa. Exacto. Entonces, si es un ser vivo, pues tiene que defenderse a rajatabla. No, pero es decir, no es tan claro. Es decir, esos argumentos ayudan un poco a ilustrar el debate. O sea, hay un famoso argumento por ahí, creo que de Judith Jarvis, que era, imagina que de repente, pues, te raptan, te conectan a un violinista y te tienen ahí filtrando su sangre como un riñón humano, y es porque si no se muere. Y dices, tienes que estar ahí 9 meses al lado de él haciéndole diálisis y tú no has querido estar ahí tan metido ahí. Dice, ¿podrías levantarte e irte? Y ella dice, pues sí, o sea, tú no has buscado esa situación y dejas morir a una persona, si no la matas, la dejas morir, pero en principio no tienes ninguna obligación de mantener a ese violinista. Sin embargo, en el caso de la violación, la mujer no tenía intención de tener ese hijo, sino que se le impone el tenerlo. Sí, ese ejemplo solo valdría para el caso de violación. Solo para la violación. Sí, que se suele usar para... Sí. Toda esa gente se equivoca, solo para el de la violación sirve ese ejemplo. Sí, es un caso particular. O sea, a mí se me ocurría otro ejemplo, que era el de que imaginemos que estamos en una casa, en un sitio, bueno, que va a ser 9 meses de invierno incomunicados, y que nos han colocado ahí, pues, a un recién nacido, que sería el ejemplo de que te han violado y que vas a tener un hijo. Entonces, tendrías, pensamos, podrías dejar a ese bebé fuera de... No, yo no quiero cargar con este coste. Claro, pero es que ahí incluso podrías decir que si hay una persona que estás en una casa en un invierno... O sea, digamos, y de repente aparece un bebé en ese sentido. No, o una persona que, digamos, no tiene cómo valerse por sí misma. O un tetrapléjico, por ejemplo. Sí, ese ejemplo yo lo he visto en algún otro sitio en el que decían eso, que estás en una casa de invierno y hay un invierno brutal y hay un tipo que llega a la puerta de tu casa que se está muriendo de frío y que si no lo dejas entrar se muere. Y te decían, ¿tendrías la obligación de dejarle entrar y tal? Y el coste para ti es mínimo, es abrir la puerta, igual darle un chocolate caliente y ya está, y esperar unos días.
Sin embargo, el coste que parece que impone el aborto, esos 9 meses, más luego posteriormente, si no hubiese esa red de asociaciones que luego pudiesen recoger a los fetos y cargarse de ellos, que eso bajaría enormemente el coste de tener hijos, pues en ese caso ya sería más problemático. Pero por ejemplo, es lo que decía Gustavo, también se puede ejercer la donación. Aunque sea responsabilidad tuya, siempre seguramente habrá muchas personas dispuestas a educar o a tener a ese niño, que aunque no sea suyo, pues ellos no pueden tenerlo y les da igual que cómo ya se haya gestado. Sí, al final volvemos a que el Estado quizá con esa regulación sería un tema también a traer, ¿no? Cómo también destruye esa capacidad de poder ir descubriendo formas de adopción, que también sería... Yo creo que en esto la izquierda también estaría de acuerdo con nosotros, que esas formas de colaboración tal se han destruido por culpa del Estado. De tener hiperregulado ese Yo diría aspecto. que no, que es la mentalidad capitalista que ha sido captada por el Estado. Que no O sea, de hecho los primeros sindicatos se oponían al estado del bienestar porque pensaba que querían, o sea, que les laminarían porque lo que ellos hacían, que era organizar a los trabajadores, darles ayuda y demás, desaparecería porque lo haría el Estado y se oponían. Además también hay que tener en cuenta que un alto porcentaje de mujeres que primero deciden abortar y que finalmente no lo hacen, después se arrepienten de lo que habían pensado antes, y cuando tienen el hijo entre manos y eso, pues realmente lo quieren y realmente se asombran de que hubieran optado por esa posibilidad de abortar si no se lo hubiese. Sí, pero ese argumento abre la puerta a otro más turbio, que sería en plan, si sabes, o sea, si una persona no quiere algo, pero sabes que si se lo impones y al cabo del tiempo lo termina aceptando, o sea, podría justificar potencialmente una cantidad sustancial de paternalismo. Claro, pero que es verdad, o sea, si tú sabes que lo que va a querer alguien se lo impones y punto. No, sí, pero iría mucho más allá del minarquismo, por ejemplo. Podrías decir que imponer a la gente a hacer ejercicio, por ejemplo, eso en un minarquismo no. Pero yo no voy en ese sentido, yo voy creo que él justifica esas cosas. Yo voy en el sentido de que siempre hay opciones, o sea, que no necesariamente pues eso es un coste muy elevado para la madre, porque al final va a tener que dedicarse toda su vida. Siempre hay opciones, y siempre está esa opción de poder donárselo a otra persona que realmente lo quiera. Me voy en ese sentido, no tanto en el sentido que tú dices. Luego otra cuestión que no sé si estaríamos de acuerdo es bueno cómo se ha legislado el asunto del aborto, que para mí es indistinto pues la famosa ley de Zapatero que tanto revuelo causó de plazos. En este sentido no me genera mucho más rechazo que la anterior ley que era de supuestos y que de hecho había prácticamente los mismos abortos que ha habido luego. Estamos hablando en España de 100.000 abortos al año, y porque había un cajón desastre que era el peligro psíquico para la madre, en el que cabía cualquier cosa, y ahora son plazos, o sea, no diferenciaría mucho entre una ley u otra. Cuando se dice desde ciertos pro aborto, de ciertos sectores pro aborto, de que la ley Gallardón nos ha devuelto al franquismo y esas cosas. Si no han tocado nada, además, sí, es que no. Y que incluso aunque lo hubieran tocado y hubieran vuelto a la situación previa, de hecho, el aborto era una cuestión legal en España. No es que, claro, hablar de. Ninguna mujer ha ido a la cárcel por abortar, o sea, que no. Que se montó una polémica ficticia. Alguna habrá habido. Mujeres, o sea. No. Es que no hay, o sea, no, es que al final nadie iba a o sea, no, era una cuestión más formal que de aplicación práctica el que estuviera eso en el Código Penal. De todas formas, aunque yo estoy de acuerdo con el aborto en determinados supuestos y no soy tan extremo como tú, sí considero que algunas medidas políticas que se han efectuado han sido completamente nefastas. Lo de la píldora del día después, que se le da a las niñas como si fueran regaliz y se les ofrece esa posibilidad, pues hace que se produzcan muchos más embarazos. La decisión que siempre va a cargar, lo que hizo Zapatero, que siempre va a cargar sobre los menores porque los padres no tienen nada que decir, incluso la niña se lo puede ocultar y es ella la única que puede decidirlo. Todas esas posiciones, desde mi punto de vista, aunque yo esté a favor del aborto en ciertos supuestos, en el primer mes, me parecen que hace mucho daño a todos. Yo justo con el tema de la píldora del día después no estaría tan en contra, es decir, en principio o sea, especialmente cuando se junta con clases de educación sexual en el colegio para que tengan cierta idea de qué efectos tiene esa píldora y qué cambios produce en el cuerpo, porque es bastante potente en términos hormonales. Yo sí estoy de acuerdo con eso. Y luego, desde el punto de vista más bien legal, la ley de plazos me parece más, digamos, robusta que la ley de supuestos, porque es más objetiva hasta cierto punto. Establece un plazo, mientras que la de supuestos, y especialmente con el problemático de problemas psíquicos, es mucho más difícil medir si realmente hay pie para permitirlo.
O sea, yo tendría una ley de supuestos y luego una ley de plazos y luego puntos concretos, en plan caso de malformación extrema, que sea incompatible con la vida, violación hasta cierto punto y demás, pero principalmente por plazos. Yo no estoy en contra de la píldora, estoy en contra del mal uso que se hace de la píldora y que se deje en manos de las niñas y que al final lo utilizan como si fuera una aspirina. Quede claro que yo en contra de la píldora no estoy. No he mirado las estadísticas sobre el tema, la verdad, ni si realmente cuánto ha supuesto el aumento de embarazos el uso de la píldora, porque es cierto que baja el coste de poder quedarse embarazada, pero o sea, en principio pues tampoco habrá que mirar los datos al respecto. O sea, bueno, pero la píldora es abortiva, eso hay que decirlo. Entonces, claro, desde la posición que estoy defendiendo sí que habría que estar en consecuencia también en contra de esa píldora, pero bueno, sí, impide que el óvulo se fije en la matriz y en ese momento sí, puede considerarse en ese sentido. Ya está. Pero bueno, es una fase absolutamente inicial. Desde el punto de vista aquí, o sea, desde nuestro punto de vista sería bastante claros. Ahí estaríamos los tres de acuerdo en que no hay neuronas ni capacidad cerebral. Donde no estaríamos de acuerdo es que tú sí le darías derechos porque sería un ser humano, aunque no haya. Sí, porque lo digo, en el momento en el que se mezclan los genes del padre y la madre, para ti eso ya... Sí, o sea, ahora que retomáis ese asunto, una cosa que me había quedado pendiente, es que, o sea, cuando habláis de la capacidad neuronal y tal, que se va adquiriendo, que la va adquiriendo el feto en estadios un poco más avanzados, pero es que es un poco ridículo porque un bebé pues, es que no tiene, o sea, es que de hecho no tiene ninguna capacidad. O sea, si queremos establecer la capacidad neuronal como algo que es lo definitorio para establecer que eso es una persona con derechos, es que, ¿cómo argumentaríais que un bebé ya sí? O sea, es que es absurdo. Un recién nacido, ¿qué capacidad tiene de sobrevivir si no es con los cuidados totales de la madre y qué capacidad tiene de razonamiento? Eso se consideraba, yo creo, en Estados Unidos para poner un límite lo ponían a partir del 6º mes, porque en ese momento, en el momento en el que una madre puede tener un hijo prematuro, en el 6º mes ese hijo ya se puede... no muere, o sea, sí, se puede, y lo consideran, eso sí, a mí no me parece que eso sea correcto a la hora de valorarlo, pero bueno, pues... ¿Qué capacidad neuronal tiene? Dejamos un recién nacido... Responde a muchos estímulos ya, en el momento en el que se desarrolla el neocortes ya responde a muchos estímulos. O sea, es decir, podrías argumentar a fortiori en nuestra posición y decir que realmente deberíamos poner el punto de corte mucho más allá y decir, la persona es a partir de, no en la semana 23, sino claro, a los 2 años. Exacto, claro. Y yo aquí diría, en plan, si montases un argumento que hiciese, por ejemplo, la equivalencia, digamos, entre lo que sería el feto y un recién nacido, y digamos, si eliges una cosa para uno, por ejemplo el aborto para uno, también te ves obligado a aceptar el infanticidio para otro, y si niegas el infanticidio también tienes que negar el aborto. O sea, si nos pusieses en esa disyuntiva, yo personalmente elegiría la opción de permitir el aborto también. Me parece más coherente que impedirlo. Hombre, está claro que... Pero incluso claro, y reconociendo el infanticidio. En ese sentido sí. Un niño incluso... Fijaos lo que implica. Ese tipo de cosas son las que harán que nos vea poca gente. Claro, pon orden, Gustavo. Un niño incluso una vez que ha nacido y pues tiene unos meses y eso, si sufre un problema y acaba feneciendo, pues no va a sufrir lo mismo que una persona totalmente consciente, adulta. En ese sentido es totalmente inconsciente de lo que le va a pasar, sí, y eso es así, o sea, eso también hay que considerarlo. Pero no más allá. Pero y eso no quiere decir que defendamos la postura de que a los 2 meses hay que matar a un niño. Claro, por eso digo, que fijaos a dónde podéis llegar si no defendéis que el ser humano tiene derecho a la vida desde... Bueno, aquí llegamos a la cuestión de que tú por una parte ves una reducción al absurdo de esto, que se permita el infanticidio, y no vería una posición al absurdo que tengas que prohibir todo el aborto para evitar el infanticidio. Incluso en un punto donde es muy muy claro que no hay ninguna persona, es decir, al día 1 tras la fecundación es imposible que haya neuronas todavía. Llegas a ese absurdo porque es absurdo equiparar un niño, incluso aunque tenga 2 meses, incluso aunque tenga 2 años, con una persona adulta. Es absurdo equipararlo porque no es lo mismo.
Pero esa postura también se puede volver en tu contra. Es absurdo poner un límite cuando es un montón de células, un cigoto ahí que se está desarrollando y que ya ni siquiera tiene un corte cerebral, o sea, no tiene nada. Entonces, ese argumento se puede volver en contra. Volvemos al final, o sea, lo que resolvería esto sería, por una parte, o que nos hagas ver que realmente es absurdo el tema del infanticidio, si pusieses un argumento que realmente los equiparase, o si por otro lado decíamos ver que realmente la posición de que ser humano automáticamente derechos es absurda. Y yo personalmente veo que el código genético no puede generar derechos per se, porque en principio simplemente es una disposición de datos digamos, de cómo generar... Bueno, es que no, bueno, ya no es, o sea, es código genético, pero es decir, es que es el momento en el que ya si uno no hace ya nada, ya tiene esa capacidad de autodesarrollarse. O sea, es que no hay... Y bueno, ¿Y antes de la fecundación? No, ahí no, ahí sí que hay que... Ahí sí si tú no haces nada y estás siendo fecundado... eso también potencialmente también va a ser Bueno, pero no hay todavía ese óvulo fecundado. Una violación a impedirla ahí, si dejas... Claro, y esos millones de espermatozoides que van buscando el óvulo y solo uno de ellos acaba fecundándolo, todo el resto de millones que se han perdido por el camino... Claro, pero solo el óvulo fecundado tiene esa carga... Pero esa carga genética de los demás espermatozoides que acaban... Bueno, pero no son los 40, esos son 23 cromosomas solo. No, claro, es la mitad pero eso en combinación con los de la madre al final crea un código genético completamente distinto. Sería en potencia, pero aquí ya sí tenemos... Siempre es en potencia, o sea, también cuando se ha fecundado el cigoto también es un ser vivo en potencia. No es ser vivo, o sea, porque no es ser muerto. Un ser humano en potencia. Bueno, claro, esa es la cuestión. Luego tenemos argumentos de si me corto un dedo, hay una carga genética que necesita... O sea, es decir, un dedo tiene el genoma humano, pero no es un ser humano, es un trozo de un ser humano. En ese sentido... Sí, pero es que el dedo, si lo dejas, no lleva a un ser humano. En cambio, el cigoto sí. El cigoto, si uno ya no, pero puedes decir, es coherente mantener que lleva un ser humano y que al mismo tiempo no... No que lleva un ser humano, sino que es un ser humano. O sea, Por eso planteaba antes que yo, a efectos argumentativos, acepto que sea un ser humano, pero que hay gente que dice que para ser un ser humano necesita cierta morfología o ciertos, por ejemplo, tener ciertos órganos, dedos, tener cierto cuerpo, forma... Lo establecen ellos, claro, cuál es el momento. Claro, es que esa es la cuestión. La cosa es cómo defines ser humano. Es decir, por eso decía que como es un tema escabroso y realmente tampoco aporta tantísimo el ser humano, digo, acepto que es ser humano... Claro, sí, yo creo que la gran cuestión es lo de la persona. Si el ser humano automáticamente es persona. Cuando metemos al tema de impotencia también es una reducción al absurdo, porque en potencia nosotros también somos personas en potencia. El día de mañana seremos una cosa muy distinta de lo que somos hoy en día. Entonces cuando te pones a hablar sobre esos argumentos, pues también puedes ir a un reducto absurdo y acabar diciendo, pues en potencia es dos personas que se conocen y que al final no se conocen por determinadas consideraciones. Tienen que darse circunstancias, tienen que procrear, pero es que el cigoto es un punto de inflexión muy importante. El hecho de que se mezcle la carga genética del hombre y la mujer es un punto de inflexión muy importante. Ahí sí que podrías decir un fotograma anterior es distinto. Sí, pero también es un punto de inflexión muy importante el desarrollo neuronal. Sí. Y eso no se considera cuando... Incluso el punto de la fecundación, o sea, tampoco es un fotograma, sino, es decir, es también un proceso continuo. Como decía Leibniz, la naturaleza no da saltos, o sea, lo que te vayas a una escala cuántica. Claro, sí, pero bueno. Y luego una cuestión también que es... ¿Leibniz hablaba de la escala cuántica? No, Leibniz no. Porque de aquello todavía lo cuántico... Eso se lo he apostillado yo, ¿no? Para darle más precisión a Leibniz, que por cierto fue su cumpleaños hace poco. Felicidades, Leibniz. Felicidades, si nos está viendo. No, la cuestión de la tecnología también llegará a un punto en el que, bueno, lo mismo que decía antes de manera absurda, que si el embarazo fuera de unas horas pues, para el caso de la violación. No, pero llegará a un punto que la tecnología sí pueda extraer prácticamente el cigoto. Y salvo, o sea, entonces, que ahí también la cuestión es muy utilitarista el establecer fases, porque cuando la tecnología permita eso, entonces ya no defenderán el derecho a poder abortar, porque la tecnología... Eso, para la gente que defiende que el criterio debe ser la viabilidad, supondría un problema, porque en todo momento ya sería viable. Sin embargo, para un criterio neuronal no sería tan problemático. Pero las posturas utilitaristas también son muy resbaladizas, o sea... ¿A qué te refieres cuando hablas de utilitarismo? Todas las cosas son útiles para determinado objetivo, determinado planteamiento que te hagas. Totalmente útiles. O sea, criticar per se el utilitarismo, yo tampoco acabo de verlo, acabo de entender. Yo que diferenciaría utilitarismo de consecuencialismo o incluso de filosofías que tienen en cuenta consecuencias. Utilitarismo es maximizar la utilidad de las preferencias o los deseos o lo que quiera que uno quiera maximizar, y otro es simplemente tomar en cuenta consecuencias para argumentar, es decir, podemos decir consecuencias y también principios y su interrelación, que es más o menos un poco lo que yo defendería, pero... Todo es útil para determinadas cosas, el problema es plantearte
¿qué medios utilizas? Esos medios a lo mejor no son legítimos para alcanzar determinadas metas, pero en el fondo todas las cosas son útiles para algo. Sí, no, en ese punto sí que es cierto. Y luego había otra cuestión que bueno, que estos días se me ocurría, y es la incoherencia en la que cae la izquierda. Reconocemos que la izquierda suele ser pro aborto y no tienen empacho en reconocerlo y en hacer bandera de ello. Con la cuestión de que lo comentabas tú también al principio, o sea, que con mi cuerpo puedo hacer lo que quiera, o sea, que con eso sí, pero que es con mi cuerpo, pero hacia otra persona, o sea, agrediendo a otra, o al menos a un ser vivo. Y en cambio... Que no aplican lo mismo a los impuestos. Sí, no, bueno, por ejemplo, pensaba yo en algo, y en cambio el empresario es poco menos que un criminal por tener libertad de firmar contratos laborales, y eso no puede. Es que, por ejemplo, pues eso, los lobbies... Esos argumentos en plan que se escuchan a veces de nosotros parimos o nosotros decidimos, o incluso de si no te gusta el aborto no abortes, en plan... digamos, libre y gratuito también. Aunque mis conclusiones están cercanas a esos argumentos son... Es decir, eso es como decirle a alguien, si no te gustan los asesinatos, no mates gente. Y digo, pero no los pruebes. Digo, ¿qué sentido tiene eso? Los lobbies feministas reivindican el derecho de la mujer y los derechos de la mujer como individuo en ese sentido, nosotras decidimos, y después se olvidan de todos los demás derechos individuales. O sea, es decir, alguien podría igualmente decir de los empresarios, nosotros sacamos adelante el negocio y nosotros decidimos. Nosotros producimos, nosotros decidimos. Sí. Claro. O sea, son igual de buenos o igual de malos, pero la idea es la misma, solo que no aceptan el resto. O sea, pero el feminismo es una contradicción. Sí, pero todavía no. O sea, a ver, el feminismo como idea de intentar luchar contra las ventajas que históricamente han tenido las mujeres está bien, solo que igual uno puede decir cierto feminismo igual se ha pasado un tanto de lo que debería ser un buen feminismo. O sea, porque por supuesto un feminismo liberal es perfecto. Pero eso yo no hablaría ya de feminismo, sino de la defensa de los derechos de todos los individuos, y sin distinguir clases, ni condición, ni sexo. No, esto ya iría incluso para otro debate entero. Sí. Una pena que no tengamos a una feminista de izquierdas en la mesa. Claro, estaría bien porque alguno estará pensando eso de están hablando del aborto y no hay ninguna mujer presente, ¿no? Inicialmente queríamos tener a una aquí, pero... Vaya por delante que nosotros defendemos al individuo, defendemos hombres y mujeres, sin distinguir. No sé si algunos sois padres, pero creo que aquí ninguno somos. Pero bueno, también por cambiar un poco de tema y por intentar ir a argumentos o debates que se suelen dar, quería preguntaros si creéis que el hombre, esto que estamos hablando, esto tiene algún tipo, o tiene derecho, obligaciones, o me refiero, ¿cuánto más obligaciones obtiene un padre de una madre a la hora de fecundar un hijo, si es que eso se da o no? ¿O qué sentido tendría? La diferencia entre el padre y la madre, dices. Eso es un tema muy peliagudo, que ya entra en distinciones entre sexos, que algunos ponen el grito en el cielo en cuanto empieza a plantear distinciones entre el hombre y la mujer. Bueno, la propia izquierda dice que ellas tienen más derecho a decidir que un No, claro, yo diría compartida. Sí, de todas maneras, biológicamente la mujer siempre va a invertir más en el desarrollo de los hijos que el hombre. Eso está bien impuesto así y eso condiciona la vida y las condiciones y el comportamiento de las mujeres. O sea, claro, pues imaginemos la situación esa que decía de la tecnología que pudiera extraer el cigoto en el cigoto. Claro, ahí ya desaparecería ese argumento. Claro. Bueno, aquí yo diría... Y desaparecerían las mujeres, ya solo habría un sexo. Y los hombres, las mujeres, me refiero a que al final todo sería una amalgama. Aquí habría, por ejemplo, en el caso del aborto, si por ejemplo, si la potestad para decidir si abortar o no, en el caso de que se permitiese, sería del padre, de la madre o de ambos, tendrían que consensuarlo y demás. Yo aquí lo vería en plan, sería principalmente, deberían hablarlo, porque si no, digamos, sería el objetivo de ellos al tenerlo, pues sería un tanto extraño, o sea, sus intenciones no cuadrarían con sus acciones. Sería principalmente cosa de la madre, yo creo, porque ella es la que tendría que cargar con toda esa carga y el padre realmente estaría imponiéndole hacer algo en contra de su voluntad. Y si se ha aceptado lo que es el aborto, en principio no... Pero ojo, tampoco algo cuenta, no es que lo vayamos algo cuenta, pero efectivamente... ¿En qué porcentaje? Hay un porcentaje, hay que estudiarlo, pero... Deberían hablarlo, es decir, en el sentido de que uno puede decir, para ser un buen padre, o para ser un buen ingeniero hay que hacer tal, para ser un buen doctor hay que hacer tal, para ser un buen padre debería hablarlo.
Claro, efectivamente, debería ¿Qué hablarlo. pasa con los casos aquellos en los que una mujer quiere tener un hijo y le está mintiendo sobre métodos anticonceptivos, pero que usa, pero que en realidad no usa? O sea, hay una suerte de chantaje realmente eso. Es decir, o sea, incluso al margen de la permisibilidad del aborto, es decir, tener un matrimonio, o incluso aunque no sea un matrimonio, hacerle eso algo así a tu pareja es un tanto ruin. Es decir, tener un hijo, digamos así, colárselo por la puerta de atrás pero pasa, o sea, y luego decirle, toma, aquí lo tienes, es una... ¿Hasta qué punto el padre puede exigir en ese momento? Aborta, por favor, que yo no he decidido tener O sea, yo diría si de repente al 10º mes aparece y dice, mira lo que tengo aquí, es un hijo nuestro, y de repente, en plan, pero a mí no me habías contado de nada, ahí yo vería bastante dudoso que el padre tenga obligaciones en ese caso. La madre sí, pero el padre... La sinceridad es importante, pero nos ponemos en el caso de una mujer que está desesperada por tener un hijo y no tiene otra manera de tenerlo porque no ha llegado a tener una relación y bueno, pues la inseminación artificial pues, es bastante complicada, muy cara y pues en un momento determinado llega a la fase final de su proceso reproductivo y quiere tener un hijo. En ese caso importaría que a lo mejor le ocultara cierta información a la persona o a determinada persona con la que se puede acostar y él sin saberlo al final ella tener un... De cara a generar, o sea, que te generan obligaciones sin tú digamos, ser consciente de nada y que te hayan escondido cosas, es que yo no lo veo. Es decir, el problema aquí sería que la mujer corre un riesgo porque sabe que puede ocurrir que su pareja le diga, pues no me has dicho nada, deberíamos haberlo hablado, esto me lo estás imponiendo y yo te digo que no, ya sabe que eso no puede se pasar. impone, que no, yo digo no, que ella quiere tener un hijo como madre soltera, ella Claro, es decir, al final lo que ocurre es que está la madre con un hijo y le dice a su pareja, mira lo que tengo, es un hijo nuestro, el padre puede decir... Sí, y de todas maneras, ahí también entra en confluencia los derechos del hijo a la hora de... Porque ahí está, la madre está imponiéndole al hijo una vida en la que solo va a ser educada por la parte No maternal. está tan mal, o sea, es una vida, estará vivo a fin de cuentas. No, pero ojo ahí que el padre, por lo que comentábamos antes, alguna responsabilidad tiene con el acto sexual. Cabe la posibilidad de que se genere una vida y aunque no fuera la intención del padre y la vida se ha generado por un engaño de la madre, no diría que el padre tiene cero responsabilidad sobre esa... O sea, yo recuerdo le he oído a Pablo Iglesias alguna cosa en plan de tú, por el hecho de tú llegar y dejar semen una cantidad, no tienes derechos, bueno, no sé si obligaciones y tal, pero por si no las adquieres inmediatamente. Es que a ver, si es así, si antes de la fecundación se plantea como un proyecto conjunto de ambos vamos a colaborar, vamos a tener un hijo y demás desde el principio, ahí sí que el padre debería tener hasta cierto punto capacidad de decidir, pero si es un poco por la puerta de atrás, ahí no hay ningún proyecto conjunto ni nada, simplemente es la mujer que decide hacer algo a sus espaldas y... Sí, pero en el caso, o sea, nos centramos en el coste del padre y de la madre en ese caso y habría que ahí poner el foco sobre el derecho de esa persona que van a nacer a ser cuidado por sus progenitores, que tuvieran o no intención de tener un hijo. Llevaron a cabo voluntariamente un acto sexual que dio pie a una vida humana. Entonces, esa vida humana que es indefensa y que requiere de los cuidados parentales, sí puede exigir, desde mi concepción... Sí, está claro, los dos tienen responsabilidad, lo que pasa que es No, eso... digo, incluso aunque el padre fuera engañado, o sea... claro que aquí el padre en plan entiende cuando se produce lo que es la fecundación, el padre entiende que puede haber problemas, pueden tener un hijo y demás, y entonces él sabe también que en ese caso podrían abortar si se permite el aborto, pero sin embargo si la mujer se lo oculta, le está quitando eso que él entendía que podría hacer. Sí, claro, pero fíjate, ahí es porque... Sería como un fraude contractual en cierto sentido. Pero efectivamente los dos tienen responsabilidad, pero a la hora de decidir sobre el aborto y sobre todo en aquellas posturas en las que no lo tenemos tan claro y ponemos un límite y bueno, pues, no somos antiabortistas o proabortistas radicales, pues sí que tenemos que entender que la madre ahí tiene un poco más que decir, ella va a tener va a invertir más en ese hijo, entonces un poco más que decir tiene. Aparte de las responsabilidades que tienen los dos progenitores, porque al final eso es fruto de ambos, pero la naturaleza ha hecho que las mujeres inviertan más en sus hijos y
eso que es bueno para muchas cosas y que le da a la mujer la posibilidad pues, de tener una relación seguramente mucho más cercana y mucho más profunda con los hijos, pues a la hora de decidir pues también tiene que tenerse claro eso, y que las mujeres tienen ahí una mayor capacidad de decisión que los hombres. Me gustaría decir, y tal vez me encuentre solo en esta mesa con el argumento que voy a sacar, es que... con los y con- telespectadores también, sí. No, es que hemos... pero bueno, en general nosotros en este debate hemos centrado todo en los derechos individuales, en la persona como portadora del derecho a la vida, y querría decir que todo esto habría sido difícil llegar a estar debatiendo sobre esto, sobre derechos, sin la cosmovisión judeocristiana, diría, que en un momento dado aparece en la historia y que cambió la historia de la humanidad para siempre. En la época cuando aparece el cristianismo, la tan admirada Roma en tantísimos aspectos culturales, jurídicos, en esa Roma se veía con total naturalidad que las cloacas se obstruyeran, las cloacas de la ciudad, con fetos de recién nacidos. El infanticidio, particularmente el de las niñas, era algo socialmente aceptado. El número de niños que había por cada niña era totalmente descompensado. Y se vea con normalidad. Y es el cristianismo, con esa cosmovisión de la concepción sagrada de la vida, el no matarás, el amor al prójimo, lo que nos ha permitido, con el paso de los siglos, poder llegar a tener un debate como este, que aunque hemos estado utilizando otro tipo de argumentos sin llevarlo a lo moral, y que hayamos podido estar hablando de derechos individuales y del derecho a la vida de las personas. Sin quitar importancia al cristianismo, también es el propio desarrollo de la sociedad, que se vuelve más civilizada, progresa y se vuelve más civilizada y acaba concibiendo que la vida es importante, ya no solo con los niños, sino en general con todas las personas. Cualquier asesinato ahora nos parece mucho más recriminable que en el pasado. Y con el tiempo los animales incluso, ¿no? Bueno, Yo creo que con el que, digamos, lo que es... hay gente que dice que, digamos, Occidente no se entiende sin el cristianismo, es cierto. O sea, si te haces una historia de Occidente tienes que meter el cristianismo ahí. Incluso la historia de la filosofía no se entiende sin el cristianismo. El propio liberalismo surge como una filosofía de tolerancia religiosa, no como política o económica, sino como tolerancia religiosa. Pero yo diría que las ideas, digamos, incluso centrales de la idea del liberalismo, la idea de no matar, no robar, proyectos personales y demás respecto a ello, están un poco de hecho presentes en todas las culturas, en parte un poco porque si tienes una cultura, una civilización que no respeta ciertos derechos, esa civilización implota. Es decir, sin el cristianismo este debate sería posible, es decir, sí, porque seguramente otra cosa lo hubiese sustituido. Y que muchas veces también el cristianismo y las religiones en general van a rebufo de la sociedad y del desarrollo en general de la sociedad, y muchas veces el cristianismo ha cambiado su forma de ver el mundo en función de los avances, del progreso, de los descubrimientos científicos, y en ese sentido siempre ha ido a rebufo. No quito hierro a lo que dice, la concepción sagrada de la vida, es verdad que el cristianismo pues a lo mejor la ha enfatizado más que otras religiones, el judeocristianismo, pero hay que entender también que esa defensa tiene que relacionarse también con el propio desarrollo de la sociedad y con una defensa laica de los derechos de las personas. Sí, bueno, que es lo que hemos abordado en el debate, ¿no? Para que no es necesario ser cristiano, no es necesario creer en Dios para defender la vida. Sí, eso es verdad. Incluso la vida radicalmente. A lo mejor si tú crees que un niño, que un feto es un ser humano desde el momento de la concepción, pues puedes defenderlo y no por ello tienes que ser un creyente. No. De hecho, yo quería hacer aquí un pequeño apunte. Suele estar el cliché este de que la gente que está en contra del aborto suelen ser religiosos, claro. En plan, de hecho, seguramente igual incluso las defensas más lúcidas, en mi opinión personal, de la posición antiabortista, que en el caso de España creo que en mi opinión la ha hecho Albert Esplugas, que tiene un magnífico artículo al respecto, y él es ateo. Claro. Es cierto que estadísticamente hay más gente religiosa entre la gente que está en contra del aborto, pero también hay muchos ateos que también están en contra, incluso dentro del propio liberalismo. Sí, yo creo que se puede defender la vida desde concepciones no cristianas, por supuesto, pero
desde concepciones cristianas solo cabe la defensa de la vida. Es que tú puedes creer que la vida es sagrada porque hay un Dios ahí más arriba y bueno, pues te impone eso o te dicta eso, o puedes creer que la vida es sagrada porque es lo único que tenemos. Incluso puedes creer con más fuerza que la vida es sagrada si crees que es lo único que tenemos y que después de esta no hay detrás pues una vida eterna. Entonces, si es lo único que tenemos, es absolutamente sagrado. Entonces... Bueno, y como último tema a debatir quizás, ¿cuánto creéis que las políticas públicas sobre el tema realmente están orientadas con algún fin, con algún digamos, este grupo de gente está creciendo demasiado o no, y deberíamos empobrecerlos, digamos, por una especie de registro de reserva marxista, ¿no? Esta gente debe ser más porque así se mantiene pobre y así cobran menores salarios. Esa imposición neoliberal desde el Estado. A ver, ahí es decir, es cierto que, según recuerdo, la tasa de abortos y en general la tasa de embarazos no deseados entre las capas, digamos, más desfavorecidas de la sociedad es más alta. En ese sentido, pero de ahí argumentar que, digamos, que la política de estar en contra del aborto tenga el objetivo de empobrecer a los pobres me parece que no tiene mucho sentido. Es decir, la Iglesia Católica, por ejemplo, que es uno de los grandes actores que están en contra del aborto, no están en contra del aborto por empobrecer a los pobres, están en contra del aborto por su filosofía religiosa. Albert Esplugas está en contra del aborto por un razonamiento filosófico, es decir, no conozco a nadie ni veo indicios de que alguien pueda querer, es que habría que ser extremadamente ruin para a través de esta política querer empobrecer a los pobres por vicio o algo parecido. Es absurdo. De hecho, cuantos más individuos seamos, más ricos vamos a ser si existe realmente libertad en la sociedad. Sí, bueno, como decía Huerta de Soto, decía que si juntáramos a todas las personas que existen en el mundo, los 6.000 millones que somos, cabrían en un condado de Estados Unidos y todavía nos quedaría espacio para poder movernos y eso. O sea, que realmente no somos tantos y el planeta no está tan poblado como los ecologetas o otra serie de lobbies puedan hacernos creer. Existe todavía muchos recursos si tenemos libertad para poder desempeñar nuestras funciones como individuos y para poder salir adelante. Entonces, cuanto más niños nazcan y más gente seamos en un mundo de libertades, pues siempre será mejor y no tiene ninguna relación con la pobreza. Sí, no es aquello de que hay dos opciones, ser pocos y pobres o muchos y ricos. Pero es que sigo alucinando con lo de que alucinando. Sí, con lo de que que la ley es antiaborto. O sea, que ese es el argumento, o sea, que la legislación española es antiaborto. También es verdad que una cosa es lo que es luego la sensación que tiene la gente, porque eso, bueno, en fin, por la comunicación. O sea, yo no diría que desde luego que es antiaborto, ¿eh? Pero tú has o sea, no es tu opinión, pero tú has recogido la crítica, ¿no?, de la izquierda. Sí, a lo que fue la ley. O sea, pero es que es alucinante. Claro, todo eso está tergiversado completamente, esa información. Es como cuando dicen que un hospital se gestiona de manera privada y ya dicen que se ha privatizado y que perdemos lo público para siempre. O sea, están continuamente tergiversando la información. La intención de este programa era tener bastantes puntos de vista, digamos, distintos. Sí, eso. Y yo creo que el punto de vista, digamos, feminista, o más, digamos, incluso marxista feminista, sería interesante tenerlo porque no suele salir en los debates en general, digamos, puede aportar argumentos que igual o pueden estar bien o pueden estar mal, pero pueden ayudar a contrastar otros argumentos. Pero bueno, está bien que estemos todos de acuerdo y dejemos claro que tanto los robardianos radicales como las feministas radicales son amigos. Utilizan una argumentación absolutamente simplista. Sí, parten de responder fuera del extremo izquierda en algún punto. Sí, bueno, luego también muchas cosas. No, al hilo de las... Javier Plata, lo siento, pero esta mesa son todos unos socialistas, tío. Con lo de las políticas públicas, una cuestión solo, yo sí que creo que hay una, pero al revés de lo que has recogido, que si hay una agenda oculta por parte del Estado, bueno, ya sabemos que el Estado no existe, de los políticos, de la casta que está detrás, para transformar la sociedad y la cosmovisión tradicional que hemos ido recogiendo durante siglos y concebir y la creación de nuevos derechos positivos. Y ya el extremo es el del derecho al aborto, que ya recogía esta última ley, que quizá era lo más sangrante. Al final abortos había con la ley anterior y con la nueva, pero esta nueva
ya es que recogía el derecho de la mujer a abortar. O sea, lo planteaba ya como un derecho. Yo no... La simplificación esa que hacen determinados lobbies, o sea, la mujer tiene derechos y da igual lo que haya ahí dentro, o sea, esté vivo o no esté vivo, la mujer tiene un derecho y ya está. Yo no sé si las políticas del gobierno han llevado a ciertos cambios sociales o si han visto que había ciertos cambios y simplemente han dicho, pues como la gente quiere esto, vamos a adaptar esas políticas. Al final yo creo que es un poco de interrelación, ¿no? Si apruebas una ley, la sociedad, los incentivos que la gente tiene van a cambiar y seguramente pues ocurrirán cosas nuevas y la gente cambiará de ideas. Pero yo creo que sí hay una tendencia en general a que según las sociedades avanzan un poco, el aborto se permite, o sea, no completo, pero sí que tiende a permitirse cada vez más. O sea, yo creo que la progresiva implantación del aborto, es decir, no responde a una modificación estatal sobre la sociedad, sino al refrendo del mismo, de lo que la gente un poco va demandando. La aceptación general. Sí, porque también lo que se enseña, pero claro, es que eso la gente demanda eso por lo que se ha enseñado en la escuela Sí, también. Desde y que lo pequeños, relacionan con las libertades sociales, que y- siempre la progresía pues están muy a favor de determinadas libertades sociales o de determinados avances que ellos creen que bueno, que siempre son positivos, y en algunos aspectos pues hay que indicar que bueno, que pueden ser controvertidos cuando está en juego la posible vida de una persona. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo en que los políticos de alguna manera responden al incentivo del votante y no van a hacer nada que no les permita ganar las elecciones. Pero de alguna manera en este punto, y no es el único, sí que ha habido, creo, una voluntad de esa minoría, de esa casta que en última instancia controla el poder estatal, de sí transformar la sociedad y bueno, con esto de la creación de derechos por parte del legislador, ¿no? que es algo... Pero bueno, siempre, el político para mí siempre es un mero reflejo de la sociedad y de lo que la sociedad quiere, sobre todo en las democracias, que al final es lo que votan. Bueno, yo no llego a ser, yo decir, ciertamente un poco el político, por cómo funciona la democracia, responde un poco a los intereses de la gente, pero luego también hay muchas dinámicas internas entre partidos, con lobbies y demás, que lo modulan un poco. O sea, es algo relativamente complejo. La sociedad influye sobre los políticos, la política influye sobre la sociedad y... Pero en último lugar, ¿quiénes están ahí? Están ahí aquellas personas que han sido votadas por una mayoría de gente que o bien por ignorancia o bien por intereses privados, pues les han votado. Hombre, también, y yo creo que con razón, se dice desde la izquierda, creo, y recalco que con razón, que hay ciertos lobbies que pueden ser muy pequeños pero tienen un gran poder de control. Sí, básicamente porque la mayoría de la gente o bien se olvida de la política, no le interesa Claro, para sí, nada, claro. o bien la desconoce por ignorancia. En ese sentido, pues aprovechan pequeños lobbies, pequeños grupos para Sí, es lo que viene a decir toda la teoría de la public choice, es lo que viene Sí. a indicar. Sí. Bueno, creo que más o menos hemos... ¿Alguna última reflexión si queréis hacer de cara a...? Bueno, señalar efectivamente el artículo de Albert Esplugas es totalmente recomendable, es una joya, la verdad. Publicado en la Ilustración Liberal en 2004, si no recuerdo mal. No recuerdo el año ahora. Pero sí, totalmente recomendable. Bueno, yo simplemente nada, eso, lo que he dicho antes, abajo el rothbardiano radical, abajo la feminista radical, y bueno, arriba un poco más la reflexión, un poco más sesuda sobre todos estos temas que son muy complejos y que la gente normalmente los reduce a algo muy simple. La mujer ya tiene derechos absolutos, el individuo tiene derechos absolutos, la propiedad privada es inexpugnable y ya a partir de ahí, tratando temas muy complejos, pues cometen el error de abordar esos temas de forma muy simplificada. A mí me gustaría terminar recomendando algunas lecturas para que el que nos está viendo pueda un poco profundizar más en este tema. En primer lugar, efectivamente, el artículo de Albert Esplugas es un grandísimo artículo escrito por una gran persona y aunque no está de acuerdo con lo que el artículo defiende, está muy bien argumentado y creo que es la mejor exposición de la posición en contra del aborto que hay, por tanto de recomendarlo. Luego recomiendo el libro Una defensa del aborto de David Bunin, que expone la visión contraria, y finalmente una serie de debates que hay entre David Bunin y Peter Kreeft, creo recordar, en YouTube, en el que debaten sobre el aborto, posiciones encontradas. Y ya como último punto es recalcar que, como dije al principio, el aborto es algo muy complejo y que tenemos que seguir investigando, seguir mirando más argumentos y hasta que al final podamos tener algo más sólido y consensuado para decir este grandísimo problema o cuestión social. Y que no sean los políticos los que lo deciden. Como debe ser, ¿no? Pues en principio, finalizando esto, muchísimas gracias a los tres. De verdad que ha estado muy interesante. Espero que podáis estar alguna ocasión más.
Y nada, bueno, y aprovechar para despedirme de José Luis, que va a emprender una aventura y no le veremos en un buen tiempo. Sí. Bueno, y que, ya volveré por aquí en algún momento. sí, espero tenerte aquí, es tu casa, ya sabes. Gracias. Y nada, pues muchísimas gracias. Espero que nos veáis en otras ocasiones más. Creo que después de haber dicho aquello de que hay que obligar a una persona que tenemos la obligación de tener que ayudar a una persona que no puede hacerlo, igual mucha gente nos deja de ver. Pues es un problema. Sí, y atacar tanto a la izquierda. Intentaremos traer la próxima vez a algún marxista. Y alguna chica, ¿no? Sí. Una chica, sí, esto. O incluso otro debate del aborto solo con chicas, liberales, marxistas y de todo. El segundo debate del aborto. Sería divertido. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y... Gracias, Gustavo. Un placer. Un placer. Bueno, claro, a mí no. Gracias, Gustavo. Sentado. Gracias, muchas gracias. Acabamos. Ha quedado bien, sí. Sí, no, mucho más. Pues, yo no sé si vosotros habéis estado ya... Yo nunca he debatido. Estoy sudando como un pollo.